El término gnosis proviene del griego y se refiere a un tipo especial de conocimiento, distinto al convencional. La gnosis es una comprensión experiencial, una profunda intuición sobre la naturaleza de la existencia y lo divino. Para los gnósticos, la salvación venía a través de la transformación interna y el descubrimiento de la chispa divina interior, no por la fe ciega o la obediencia a una jerarquía eclesiástica. Se trataba de despertar a la verdad de nuestra identidad y descubrir la chispa divina en nuestro interior. Este conocimiento, creían, tenía el poder de liberar el alma de la ignorancia y reunirla con su fuente divina. Para los primeros cristianos gnósticos, la figura de Yeshua era clave en el proceso de despertar. Su entendimiento de Jesús era muy distinto al retrato ortodoxo. Para los gnósticos, Jesús no era simplemente una figura histórica o un salvador sacrificial, sino un maestro divino y revelador de misterios. Su rol era guiar a la humanidad de la ignorancia espiritual hacia la luz de la gnosis, el conocimiento verdadero. El Evangelio de Tomás captura esta perspectiva maravillosamente con las palabras de Jesús: el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor. Cuando se conozcan a sí mismos, serán conocidos y comprenderán que son hijos del Padre viviente. El enfoque en el autoconocimiento como vía hacia la comprensión divina es un rasgo distintivo del gnosticismo. Los evangelios de María, Felipe y Verdad, junto con textos como la Pistis Sophia, enfatizan el poder transformador de mirar hacia adentro. El viaje gnóstico a menudo se describe como un ascenso, un proceso de atravesar capas de ignorancia e ilusión para descubrir la realidad divina que yace dentro. Este no es un viaje del intelecto, sino del alma, guiado por la sabiduría, la reflexión y la práctica espiritual. El Evangelio secreto de Marcos ofrece una fuerte alegoría de este proceso de transformación. En este texto, Jesús resucita a un joven de entre los muertos y luego lo inicia en el misterio del reino de Dios durante la misma noche. Esta narrativa reinterpreta la resurrección como un despertar espiritual en lugar de solo un milagro físico. La historia se parece al relato de Lázaro en el Evangelio de Juan, que también pudo haber comenzado como una alegoría para la iniciación. Cuando Tomás declaró: «Vayamos también nosotros y muramos con él», la afirmación puede entenderse como una invitación a experimentar la muerte simbólica y el renacimiento de un proceso iniciático. Estas historias transmiten la esencia de la gnosis, un despertar místico a la naturaleza divina de uno. En el corazón del Evangelio de la Gnosis está el concepto de la chispa divina. Los gnósticos creían que cada alma lleva un fragmento de lo divino, una chispa de luz que nos conecta con los reinos superiores. Esta chispa a menudo está enterrada bajo capas de existencia material y condicionamiento social, pero puede ser descubierta a través de la gnosis. Una vez que se reconoce esta esencia divina, el individuo experimenta una transformación profunda, un renacimiento hacia la conciencia espiritual. El marco místico de la gnosis está profundamente arraigado en la comprensión del yo. Los gnósticos enseñaban que cada ser humano está compuesto por un falso yo mortal llamado Adalón y un verdadero yo inmortal llamado Demon o el alma. Ahora, la palabra Adalón proviene de la palabra griega que significa fantasma, imagen o ídolo y se consideraba sinónimo del ego, representando la identidad externa condicionada por la existencia material y las expectativas sociales. La palabra daemon proviene de la palabra griega que significa espíritu divino, fuerza guía o deidad menor, describiendo esencialmente el alma pura, que es una forma individualizada y menor de la plenitud del espíritu. Curiosamente, incluso la palabra daemon fue transformada más tarde y literalmente demonizada, dándonos la palabra demonio hoy. ¿No es eso interesante? El concepto del alma fue literalmente transformado en una fuerza demoníaca o malvada. Podríamos volver a esto más tarde, pero por ahora, el propósito de la iniciación gnóstica era trascender la identificación con el ego y despertar a la naturaleza divina del alma. Este proceso de autorrealización estaba encapsulado en la antigua inscripción en Delfos: «Conócete a ti mismo». A través de este viaje interior, el buscador descubrió la chispa divina, dándose cuenta de su unidad con la fuente divina y logrando la liberación. Los gnósticos tenían diversos marcos para comprender la naturaleza humana. Una de las formas era con esto, con tres aspectos entrelazados: el cuerpo, el alma y el espíritu. Para ilustrar esto, usaron la imagen de tres anillos concéntricos, un diagrama familiar en varias enseñanzas antiguas, que identificaremos brevemente. Los escritos de Platón describen que el perdido reino de Atlantis también estaba configurado en un modelo de tres círculos concéntricos.
un concepto explorado en la película de historia humana de ciencia espiritual. Y además, en todas estas tradiciones misteriosas, consideraban que los propios misterios se establecían sobre una base de 3 anillos. El anillo exterior eran los no iniciados, quienes interpretaban sus historias como hechos históricos literales y no alegorías místicas. El anillo medio era para quienes iniciaron el viaje interior, reflexionando sobre la sabiduría mística como experiencia interna. Y el anillo más interno representaba el estado de iluminación espiritual completa o la encarnación de la conciencia de Cristo. Pero como se mencionó, estos anillos también identificaban 3 aspectos de la conciencia entre la individualidad y la unidad con todas las cosas. El anillo exterior era el cuerpo, la physis. Esta es nuestra forma física, el aspecto material de la existencia que interactúa con el mundo externo. Es la parte más tangible, pero la menos esencial de nuestra identidad. El anillo medio, el alma o psique. Esto representa nuestro mundo interior, pensamientos, emociones y experiencia psicológica. A diferencia del cuerpo, que es transitorio, el alma es un intermediario entre lo material y lo divino. Si conectáramos este concepto con una discusión previa, podríamos encontrar este nivel relativo al cuerpo astral. En el centro de nuestro ser se halla el pneuma o espíritu, la conciencia pura. Es la esencia divina eterna que trasciende las limitaciones físicas y psicológicas, y este nivel también puede identificarse con el cuerpo causal. Los gnósticos consideraban estas capas como niveles de conciencia correspondientes a diversos estados del ser. En el sueño profundo existimos como puro espíritu, inconscientes del cuerpo y del alma. En los sueños experimentamos la realidad a través de la mente, alejados del cuerpo físico. Cuando estamos despiertos, inhibimos los 3 niveles simultáneamente, a menudo confundiendo el cuerpo con nuestro verdadero yo. Para los iniciados, vieron que el cuerpo en realidad existía dentro del alma y que el alma existía dentro de la conciencia, una idea que está volviendo a ser más popular hoy en día con el surgimiento de la mecánica cuántica. Si el cuerpo está dentro del alma, entonces no somos seres físicos que tienen una conciencia, sino que somos conciencia experimentándose a sí misma a través de una forma física temporal. Esta perspectiva se alinea con la idea de que la realidad misma es una proyección de una estructura divina más profunda y oculta, lo que los gnósticos llamaban el pleroma, la plenitud de Dios. Aquí encontramos la gran unidad de regreso a las ideas centrales, halladas previamente en nuestra serie sobre la naturaleza de la conciencia de Cristo. En el nivel supremo de la realidad, hay una conciencia última que se manifiesta en infinitas formas. Nuestra individualidad percibida es una ilusión. Todos somos expresiones de la misma fuente divina. Esta idea se refleja en una poderosa enseñanza del Evangelio de Tomás, donde Jesús dice que cuando hagas los 2 en uno, y el interior como el exterior y viceversa, entonces entrarás al reino. El objetivo de la práctica gnóstica era recordar esta unidad, liberarse de la ilusión de separación y reconocer que todas las cosas son manifestaciones interconectadas de lo divino. La ilusión de separación lleva al sufrimiento. Confundimos el ego, la personalidad e incluso el cuerpo por lo que somos, olvidando que en el núcleo de nuestro ser somos parte de algo eterno e infinito. Por eso, en los textos gnósticos, Jesús se manifiesta de distintas maneras a cada persona. No es una única figura histórica, sino una representación de la presencia divina que toma diferentes formas, dependiendo de la percepción del buscador. Los orígenes del gnosticismo son tan misteriosos como la tradición en sí. Algunos expertos atribuyen sus orígenes al misticismo judío precristiano, mientras otros ven influencias de la filosofía griega, especialmente de Platón. Como hemos discutido, es muy probable que sea ambos. Sin embargo, está claro que en los primeros días, el gnosticismo se había convertido en una fuerza muy significativa dentro del movimiento cristiano primitivo, ofreciendo una interpretación radicalmente diferente de la fe. Uno de los aspectos más notables del gnosticismo es su inclusividad. A diferencia de las rígidas jerarquías de la Iglesia ortodoxa, las comunidades gnósticas solían tratar a hombres y mujeres como iguales, permitiendo a las mujeres asumir roles de liderazgo. Este enfoque igualitario es evidente en textos como el Evangelio de María, que retrata a María Magdalena como una figura central en el círculo íntimo de Jesús y una intérprete clave de sus enseñanzas. Este énfasis en la igualdad y el empoderamiento espiritual individual hizo que el gnosticismo fuera especialmente atractivo para los marginados por las estructuras religiosas tradicionales. Sin embargo, otro personaje en la historia cristiana debe ser analizado con gran profundidad, pero al hacerlo, cambia mucho de lo que creemos saber sobre la religión hoy en día.
El apóstol Pablo es una de las figuras más influyentes en la historia cristiana, acreditado con dar forma a gran parte de la teología que define la fe actual. Sin embargo, bajo la superficie de sus epístolas, yace una figura que podría haber representado una visión muy distinta de Cristo a la que la mayoría conoce hoy. Como todos sabemos, las cartas de Pablo, los textos cristianos más antiguos que tenemos, preceden a los evangelios por varias décadas. Escritas entre el 50 y 60, era común estas epístolas revelan una visión del cristianismo sorprendentemente diferente de las cuentas posteriores más centradas en la narrativa de la vida de Jesús. Pablo rara vez menciona los detalles históricos del ministerio de Yeshua. En cambio, su enfoque está en el significado místico de Cristo, su muerte y resurrección como un evento cósmico que trasciende el tiempo y el espacio. Pablo a menudo habla de Cristo en ti, enfatizando la morada de lo divino dentro de cada creyente, y sus palabras resuenan con las ideas gnósticas de descubrir la chispa divina dentro. En sus cartas a los Gálatas, Pablo escribe: «He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». Tales declaraciones sugieren una comprensión espiritual en lugar de literal de la presencia de Cristo y la transformación del creyente. Para los gnósticos, el despertar interno era el verdadero camino de salvación, una visión que se alinea con el lenguaje místico de Pablo. La revelación suprema en el gnosticismo es que Cristo no es un hombre, sino un estado del ser. En la tradición gnóstica, alcanzar la gnosis es reconocer a Cristo dentro de uno mismo. Es por eso que algunos textos gnósticos declaran audazmente que un verdadero iniciado ya no es un cristiano, sino un Cristo. La idea no era adorar a Jesús como un salvador externo, sino convertirse en Cristo a través de la iluminación. Las cartas de Pablo sugieren un significado más profundo, que luego fue ocultado por el dogma eclesiástico. Él escribe: «Cristo en ti, la esperanza de gloria», enfatizando que la salvación es una transformación interna en lugar de un evento externo. Asimismo, en el Evangelio de Felipe, Jesús declara que al ver el Espíritu, uno se convierte en el Espíritu. Viste al Cristo y te convertiste en Él. Esta era la esencia de la iniciación cristiana temprana, el despertar de la conciencia divina dentro de cada persona. Además, las enseñanzas de Pablo sobre los poderes y las potestades, las fuerzas espirituales que gobiernan el mundo material, tienen similitudes con la cosmología gnóstica. Los gnósticos creían que el reino físico era la creación de una deidad inferior y defectuosa, el demiurgo, y que la verdadera salvación residía en trascender esta existencia material. Aunque Pablo no adopta explícitamente esta visión dualista del mundo, su énfasis en la lucha espiritual contra estos poderes insinúa una comprensión esotérica de la realidad. Pero aún más, la relación de Pablo con los gnósticos se complica aún más por los esfuerzos posteriores de la Iglesia para cooptar sus escritos para fines ortodoxos. Algunos eruditos modernos consideran falsificaciones posteriores a ciertas epístolas atribuidas a Pablo, como Primera y Segunda a Timoteo y Tito, escritas para oponerse al gnosticismo y consolidar la jerarquía eclesiástica. Además, las epístolas paulinas fueron editadas e interpretadas intensamente a través de una lente ortodoxa, oscureciendo posibles elementos gnósticos. Sin embargo, quedan rastros de su visión mística. Una de las declaraciones más enigmáticas de Pablo dice en el griego original: hablamos sofía entre los iniciados. El término sofía, que significa sabiduría, era central para el pensamiento gnóstico, a menudo personificado como una figura divina femenina y el contraparte espiritual del Cristo masculino. Sin embargo, en las tradiciones ortodoxas, este pasaje a menudo se traduce como: hablamos la sabiduría de Dios entre los maduros. Sin embargo, volviendo a sus palabras originales, ¿quién era esta Sofía y qué papel jugó en la historia del cristianismo? Parecería que la respuesta es más grande de lo que cualquiera de nosotros realmente sabe. Gracias y que Dios te bendiga.